es el programa, es el problema que, a pesar de ser tan importante y tan vital para los niños, generalmente no se toca en la mayor parte de cursos, ni en pregrado, incluso en posgrado. Entonces, esta es la segunda charla que quiero darles, creo que quedan dos más, espero que no se aburran, y más bien si hay preguntas, levantan la mano nomás, porque ahí podemos interrumpir en cualquier momento. No tengo conflictos de interés, solamente esta frase para motivar: todos tenemos que morir, eso ya lo sabemos, pero Albert Schweitzer decía, pero mi mayor y constante privilegio es poder ahorrar días de tortura. Y el dolor es el más terrible azote de la humanidad, peor incluso que la misma muerte. Y es que el dolor, cuando es un dolor intenso, es un dolor que degrada. La persona se siente indigna, no se siente en toda su dimensión y puede desear la muerte. De hecho, que el dolor intenso, severo, no tratado es una causa de pedido de eutanasia. Y entonces hay que ver estas cosas seriamente. Y el dolor también habíamos dicho en anterior, en anterior charla, que es una experiencia desagradable, sensorial, sí, pero también emocional, que se asocia a un daño, ya sea real o potencial, descrito en el término de tal daño. Y esa actividad inducida en el nociceptor y en las vías nociceptivas por un estímulo nocivo no es dolor propiamente dicho. Dolor es cuando está cargado siempre de un estado psicológico. Aunque podemos apreciar más el dolor más a menudo asociado a una causa física, no es lo único que interviene en las clases de dolor, como vamos a ver más adelante. Sí. No sé por qué no corren. La experiencia de dolor es más que un simple proceso sensorial. Entonces, una percepción compleja que involucra altos niveles del sistema nervioso, el sistema nervioso central, estado emocional y un gran número de procesos de orden mental. Y la historia del dolor en niños no es una historia reciente, no es una historia antigua. Hasta hace poco, la década de los 80, se asumía que los niños no eran sensibles al dolor y se tenía mucho miedo a los efectos deleterios de las medicinas, de los analgésicos que se empleaban. Recién en los 80 se conoce la importancia del dolor y su tratamiento en niños. Y este avance de los 80 es lo que hace que nos motive a aprender de dolor, porque ya vamos a ver las consecuencias, o ya hemos visto las consecuencias que se vuelcan en el niño mientras más pequeño, de alteraciones de la estructura de su sistema nervioso central y por lo tanto afectación muchas veces irreversible en su neurodesarrollo. En 1987 se reconoce que los neonatos anestesiados para una cirugía tenían mejor sobrevida y menos complicaciones que los que no recibían anestesia. De hecho, lo que se daba era que no les ponían anestesia por el miedo a los efectos colaterales de los analgésicos potentes que allí se emplean. Y creo que les compartí también la anterior vez, yo hice internado hace mucho tiempo y cuando hice internado en neonatología, en un hospital de acá de Lima, se hacían circuncisiones a niños recién nacidos sin anestesia, sin anestesia. Y cuando decía, pero ¿y le va a doler? No, no le duele porque al niño no le duele. Y sin ir más allá, hace unos 5 o 6 años tuve ocasión de ir a un hospital donde hay muchos neonatos y donde había un neonato con una afección, una malformación severa del tracto gastrointestinal. Estaba en fase avanzada de enfermedad y me pidieron opinión sobre qué hacer desde el punto de vista de cuidados paliativos, y lo que encontramos ahí es que el chico estaba con dolor y les recomendamos dar tratamiento para el dolor. Y me dijo, pero si a los neonatos no les duele. Un médico de servicio, un médico antiguo del servicio, tenía todavía esa concepción de que a los niños, y más aún los más pequeños, no les dolía. Por lo tanto, siempre es importante motivar y saber que el dolor ya es considerado el quinto signo vital, y en pediatría el dolor es lo que el niño dice que le duele. No hay vuelta para atrás.
Si el niño dice que le duele, le duele. Ahora, tú tienes que averiguar qué le duele, cómo le duele, cuándo le duele, y para eso estamos aquí y para dar un tratamiento efectivo. Como el problema del dolor no es reconocido, la OMS publica esto hace unos 2 años, que el dolor en los niños es un problema de salud pública de gran importancia en casi todo el mundo, y aunque existen conocimientos y medios para aliviarlo, es frecuente que el dolor de los niños no se reconozca, se ignore e incluso se niegue. Hay un artículo muy bonito que se los puedo compartir al final, de Lancet, sobre justamente la motivación para conocer la fisiopatología, la evolución, el impacto del dolor tratado y no tratado en el neurodesarrollo de los niños. Y el año pasado, en agosto, a propósito de esto, se firmó una declaración, la Declaración de Lima, aquí en nuestro país, en el cual participamos. Justamente era la Declaración de Lima para llamar la atención sobre el conocimiento de dolor en pediatría. Y miren que en pediatría el niño, de acuerdo a su edad, pasa por un montón de situaciones en las cuales tiene dolor, ¿no? Desde la época neonatal hasta la época adolescente, que es la época que nos corresponde, tiene situaciones o condiciones que lo hace tener dolor. Por ejemplo, en el neonato, que se le somete a exámenes auxiliares, ustedes saben, le sacan muestras al neonato, y si es prematuro, muchas más muestras todavía, más si está en una UCI neonatal. Es increíble la cantidad de veces que lo pinchan y ninguna tiene tratamiento para el dolor. Son sometidos a veces por malformaciones a intervenciones quirúrgicas. Si bien durante la intervención le ponen anestesia, posteriormente en el postoperatorio posiblemente no hay una cobertura buena para el dolor. En el niño, ya saben, tenemos todos los episodios de vacunación. El niño recibe 3 pinchazos en el segundo, cuarto mes, un pinchazo en el sexto, un pinchazo en el séptimo, 2 pinchazos en el 12 mes, y así sucesivamente hasta que complete su cartilla de vacunación. Por lo tanto, miren nomás, en pinchazos de vacuna en un niño que no le tendrían que sacar ninguna otra cosa más, ya tiene. Si sumamos nosotros que se le hace el control para ver su hemoglobina a los 6 meses y al año, súmenle más. Si sumamos que cae en el hospital del niño y por desgracia viene con fiebre alta, súmenle el metamizol que ustedes le indican inútilmente, porque la fiebre es una respuesta del organismo. 2, lo único que acelera en unos minutos la bajada de la fiebre al poner metamizol cuando lo pueden dar por vía oral. Y 3, ponen el metamizol por vía intramuscular, que de por sí le agrega un dolor más al niño aparte del malestar. O sea, si el niño cae en nuestras manos es peor todavía. Y bueno, y todos los dolores que pueden ir teniendo los niños durante las diferentes edades, desde cólicos de gases, resfriados, si tienen accidentes por accidentes, y van teniendo toda una serie de condiciones que pueden tener dolor. Y sin embargo, a pesar de que es tan frecuente el dolor, no es conocido el dolor en pediatría. Entonces, el dolor en pediatría tiene grandes problemas. Uno es subdiagnosticado porque tenemos dificultades en evaluación. De hecho, que las herramientas para evaluar dolor no las conoce la mayoría. Cuando nosotros preguntamos qué escala estás utilizando para valorar el dolor, no utilizan escalas, es simplemente percepción empírica. Y es una percepción incluso no entrenada. Por lo tanto, puede haber grandes fallas. Por lo tanto, cuando damos tratamiento para el dolor, que tenemos que medir el impacto, si no aplicamos las escalas, que es hacerlo subjetivo-objetivo, no estamos haciendo bien, ¿no? Hay desconocimiento acerca de los tipos de dolor y su presentación, y el dolor, por lo tanto, es maltratado porque se desconoce muchas veces la farmacología, hay temor a efectos adversos, y si hablamos de opioides, hay temor a la adicción. Una cosa importante en dolor, por lo menos en paliativos es muy importante, es considerar el concepto de dolor total. Y hemos dicho que dolor es lo que el niño dice que le duele, y entonces aquí va este concepto de dolor total, porque puede tener un dolor físico por la propia enfermedad,
por las comorbilidades que tenga, por los tratamientos que reciba, pero también puede tener este niño que está enfermo un dolor psicosocial dado por el miedo a la enfermedad, el miedo a quedarse hospitalizado, el miedo a quedarse solo, la ansiedad que esto mismo le crea, y esto va a depender de las edades, la depresión o el enojo que tenga, ¿no es cierto?, por estar enfermo y no poder, por ejemplo, si es un adolescente, no poder ir a una fiesta, si es un escolar, no poder ir al colegio. También puede ser un dolor espiritual cuando hay dificultad para dar sentido a la experiencia que la que está pasando, cuando hay miedo a lo desconocido, cuando es una enfermedad amenazante, ¿no? Un dolor social porque el pequeño puede perder el rol, pierde la escolaridad, está en aislado, pierde la autonomía porque mientras está enfermito, de repente no puede decidir, no puede moverse, no puede hacer cosas, ¿no? Y entonces, sobre todo esto viene el impacto financiero de los gastos que va a causar. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en el dolor desde el concepto de dolor total, podemos entender entonces lo que le decía al principio. Dolor es lo que el niño dice que le duele. Lo que tenemos que averiguar es qué parte es más física o qué parte es más psicológica o qué parte es más espiritual. ¿Ok? Si nosotros entendemos este gráfico y lo aplicamos en nuestra evaluación, entonces haremos una mejor semiología del dolor y un mejor tratamiento para el dolor. Dentro de la fisiopatología del dolor, ustedes saben que hay receptores, que son terminaciones libres, fibras nerviosas, que son de dos clases generalmente, la fibra SA de transmisión rápida y la fibra C de transmisión lenta del conducto, porque no son de la transmisión nerviosa, porque no son mielinizadas. Estos nociceptivos están ubicados en los diferentes aparatos y sistemas, ¿no es cierto?, del cuerpo, que transducen una señal que puede ser química, mecánica, en una señal eléctrica que activa la neurona que conduce hasta el asta anterior de la médula, y del asta anterior de la médula a través del haz espinotalámico viaja este impulso nervioso hasta los niveles cerebrales. Y en estos niveles cerebrales no solo va al tálamo, sino del tálamo va hacia la corteza, a todo el sistema límbico, y comienza todo un complejo de dolor que es lo que nos va a dar finalmente la sensación y percepción del dolor. Y así como suben vías, también bajas vías, porque esto va a tener una modulación supramedular. Pero además, en el asta anterior de la médula hay unas interneuronas que conectan que es una conexión entre neuronas e intersegmentales, que también tienen una capacidad moduladora inhibitoria, ¿no es cierto?, del dolor. También hay que tener en cuenta de eso. O sea, nosotros vamos a tener modulación del dolor, ya sea para arriba o ya sea para abajo, a través de, en la propia médula, en el asta anterior, a través de unas interneuronas, están conectadas entre ellas e intersegmentariamente, entre segmento y segmento, como también a través de una modulación supramedular que viene desde los núcleos superiores hacia abajo de la médula. ¿Ok? Entonces, y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros planteemos el tratamiento va a ser planteado de acuerdo a dónde actúan los diferentes analgésicos que voy a plantear. Puedo plantearlo desde el nivel periférico, ¿no es cierto?, por el bloqueo del cuadro inflamatorio, por ejemplo, con una injuria donde se liberan sustancias proinflamatorias, dentro de eso las prostaglandinas, y entonces los AINES pueden tener efecto ahí. Pero también puede ser no solo en la transducción, sino en la transmisión, ¿no? Y en esta transmisión podemos actuar, por ejemplo, la lidocaína puede actuar ahí, pero también podemos tener en el viaje que hace del nivel medular hacia el sistema, en el sistema córtico-espinal, ¿no?, modulación de esto a través de los receptores que hay generalmente, los opioides endógenos, por ejemplo, que actúan ahí para modular la sensación de dolor. Donde quiera que me ubique, puedo actuar farmacológicamente también. Ahora,
Hay esta teoría de Melzack, que es la teoría de las compuertas, que quiere decir que si bien el esquema anterior es fácil de entender, también tenemos que entender que hay factores que se ha visto que abren compuertas o que cierran compuertas. Hay factores que facilitan la transmisión del olor y la expanden la transmisión del olor, lo hacen sentir más fuerte en determinadas condiciones, y hay factores que inhiben la transmisión del dolor y que lo hacen sentir el mismo estímulo, pero de manera más leve. Esto se llama la teoría de las compuertas, ¿ya? Y esta teoría de las compuertas, en buena parte, se explica estudiando qué factores son los que inhiben o qué factores modulan para arriba o modulan para abajo la percepción del dolor, que no solamente es el estímulo de los nociceptores, sino toda la carga emocional, ¿no es cierto?, y cognitiva que va a estar en los centros cerebrales, en los núcleos superiores. Y entonces, ¿qué hemos visto? Que la sensación del dolor puede aumentar cuando la persona está angustiada, cuando tiene un pensamiento catastrofista, cuando está inquieta, cuando tiene un estilo de comunicación inapropiado, cuando tiene conflictos dentro de la casa, cuando, por ejemplo, el niño se siente solo y estresado y abandonado, ¿no es cierto? Cuando está triste, esa sensación del dolor se incrementa. Tenemos una modulación hacia arriba del dolor. Cuando tenemos estrategias de control del dolor o inhibición hacia abajo del dolor, una modulación hacia abajo del dolor, que aunque tiene el mismo estímulo, no representa la misma sensación, la misma percepción. Cuando se hace ejercicio, cuando te relajas, cuando tienes pensamiento positivo, cuando estás distraído, cuando tu mamá te está acompañando, cuando tienes una gran espiritualidad, ¿no es cierto? Y entonces le da sentido a todo esto, tú vas a tener una percepción del dolor menor con el mismo estímulo. Esta es la teoría de las compuertas y esto es una de las cosas que se manejan en las famosas terapias integrativas del dolor, ¿ok? Es importante recordar que tenemos la neuromatrix, ¿no? Que esta neuromatrix, o sea, la matriz neurológica está determinada genéticamente, es lo que traemos de nuestros padres también. Y esto que traemos de nuestros padres es importante porque hay algunos cambios epigenéticos que pueden pasar a las siguientes generaciones. Por ejemplo, si una persona ha sido traumatizada, ha tenido maltrato infantil, se producen cambios epigenéticos en la conformación de su sistema nervioso y estos cambios epigenéticos se lo pueden pasar a los niños y alterar el neurodesarrollo que vendría a ser normal, ya no es tan normal por estos cambios. Entonces, la neuromatriz está determinada por estos cambios genéticos y epigenéticos y además va a estar modificada por las experiencias sensoriales que vienen de las diferentes regiones cerebrales y la experiencia propia que tiene cada uno afectiva y cognitiva. Si un niño es sometido a procedimientos dolorosos sin el adecuado soporte, esta experiencia afectiva se transforma en cognitiva y entonces él va a saber que cada vez que un adulto con mandil blanco se le acerque, este adulto le va a hacer daño y va a tener una sensibilización previa que le va a hacer, en la teoría de las compuertas, aumentar la percepción de dolor. ¿Ok? Entonces, miren, todas estas cosas están relacionadas. Entonces, esta información integrada es la responsable de la percepción y de la respuesta final al dolor. Y hemos visto que el estímulo doloroso viaja, va por el haz espinotalámico, va hasta el tálamo, va hasta los centros nerviosos superiores de la corteza cerebral, del sistema límbico, el cuerpo calloso, la corteza prefrontal, el cerebelo se carga, ¿no es cierto? Nos da aferencias cognitivas y emocionales, se carga de eso y vienen después las respuestas que pueden ser autonómicas y de evitación, que son las reflejas, pero también vienen después las respuestas modulatorias que se van a tejer por estas experiencias. Entonces, en la fisiología del dolor, el estímulo nóxico, ¿no?, libera sustancias a nivel local que activan las terminaciones nerviosas de los nociceptores. Y estas nociceptores tienen vías nociceptivas que ya hemos visto en la primera charla,
que ya están desarrollados hacia el segundo trimestre de vida de edad gestacional. O sea, los niños, los prematuros, ya tienen desarrollada esta vía, ¿no es cierto? Por lo tanto, sienten dolor. Y no es cierto que no lo sientan, lo sienten y lo sienten más. ¿Por qué? Porque las vías inhibitorias, las que modulan la sensación o la percepción del dolor, recién se melinizan postnatalmente. Por lo tanto, y eso también lo vimos en la charla anterior, el prematuro no solo siente más dolor, sino siente un dolor que no lo puede modular y siente un dolor aún en estímulos que normalmente no serían dolorosos, por ejemplo, a través de los mecanorreceptores, por ejemplo, al acariciar al niño, al cargar al niño, puede dolerle. ¿Ok? Entonces, esto es importante saberlo porque esto va evolucionando conforme el niño crece. ¿Cuáles son los componentes del dolor entonces? El componente sensorial es importante, el componente emocional, el componente conductual o comportamental y las respuestas autonómicas que de ahí se derivan. ¿Qué sabemos de los nociceptores periféricos? Tienen fibras A delta que responden a calor y estrés mecánico, tienen conducción rápida porque son mielinizadas. Al nacimiento ya están mielinizadas estas vías. Las fibras C que son polimodales y responden a estímulos químicos, mecánicos y térmicos, son de conducción lenta. Esto es una de las cosas que predominan en los prematuros porque ya sabemos que la mielinización es un proceso que se da a partir del segundo trimestre de vida, de edad gestacional, y entonces, si bien ya tiene, al nacer, tiene fibras alfa a delta, lo que predominan generalmente son estas fibras C no mielinizadas de conducción lenta, pero que son multimodales. Por lo tanto, los estímulos, ya sea químicos, mecánicos, térmicos, van a producir dolor. Esta es la explicación, el por qué el prematuro tiene una mayor percepción. Existen nociceptores somáticos y viscerales. Cuando el dolor es difuso y profundo, las que se encuentran activas son las fibras C. Y los nociceptores están ubicados en todas partes, están en las fascias, en los tendones, en los músculos, en los vasos sanguíneos, en el periósteo, en los vasos sanguíneos de los canales de Haber, de los huesos, ¿no es cierto? En todas estas partes hay nociceptores, por supuesto, en la piel. El dolor visceral más bien es difuso y pobremente localizado, y el dolor visceral se acompaña de reflejos motores y autonómicos. A nivel del sistema nervioso central tenemos el asta anterior de la médula, que tiene neuronas que transfieren la información sensorial, que transducen esta información sensorial, y neuronas propioespinales con transmisión intersegmentaria e interneuronas locales que son inhibitorias. Y estas contienen GABA y glicina. Entonces, estamos diciendo, ¿no?, que hay diferentes niveles de control del sistema nervioso. Y en el sistema nervioso central, en la parte del sistema límbico, tálamo, existe el sistema endógeno opioide, que es cuyos receptores responden a estos neurotransmisores, a encefalinas, a dinorfinas y a beta-endorfinas. ¿No es cierto? Que si bien en el niño existen estos neurotransmisores, la cantidad de receptores todavía no es la adecuada, aunque haya los neurotransmisores. Este es un proceso madurativo evolutivo por el cual, a pesar de que existe este sistema endógeno opioide y existen estos neurotransmisores, la inhibición o la modulación del dolor es inmadura todavía en el niño pequeño, en el prematuro, y es un proceso que se va a ir dando en el tiempo postnatal. Entonces, las bases físico-químicas del dolor es la traducción, la conversión de un estímulo periférico en un signo eléctrico, se lleva a cabo en los nociceptores. La transmisión es la vía aferente de la periferia al neuroeje, y la modulación, ya sea inhibitoria o facilitatoria, ocurre a nivel de las neuronas y de las vías supraespinales, que son las que vienen del sistema nervioso central. Acordarse de esto, que esto es importante. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Los tipos de dolor es agudo y crónico, y esto está generalmente limitado al tiempo. El dolor agudo, más o menos un mes, está adecuado a la lesión y a su reparación, y esto es lo que más están acostumbrados a ver. Un chico que
que sufre un accidente, sufre una fractura, le duele la fractura, en la medida en que va mejorando y consolidando la fractura, va disminuyendo el dolor. Un chico que se opera va a tener dolor perioperatorio en herida, conforme va cicatrizando la herida, este dolor va a ir disminuyendo. Está adecuado a la lesión y a su reparación, pero tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el estímulo nociceptivo existe. Hay un trauma, hay una lesión y esta lesión demora en repararse y mientras se repara va a haber estímulo de los receptores, de los nociceptores y entonces tenemos que dar analgésicos. Por lo tanto, tenemos que pensar en cosas tan banales aparentemente como que lo que vemos en el hospital, le hacen una gastrostomía a un chico, una gastrostomía percutánea y le dejan, a pesar de que la gastrostomía percutánea es una lesión que se produce y que abarca piel, tejido celular subcutáneo, abarca el estómago, ¿no es cierto? Todas las capitas del estómago, porque le colocan un aparatito, dejan en los postoperatorios, en la postintervención, analgésicos PRN. Y analgésicos PRN no tiene ninguna explicación. PRN es por si le duele. ¿Ustedes creen que en este trauma de la gastrostomía percutánea no le va a doler? Por lógica le va a doler. Por lo tanto, yo tengo que pensar que es un dolor agudo, tengo que pensar cuál es la lesión y qué intensidad de dolor puede tener, y en base a esto dejar un analgésico en el tiempo que yo sé o que creo que esta lesión se va a reparar. Por lo tanto, es importante saber eso, ¿ok? Entonces, no puede ser que me dejen en posoperatorio o en postprocedimiento una indicación de tratamiento del dolor PRN. Eso significa que no conocen nada de fisiopatología de dolor. El dolor crónico es aquel que persiste más allá de la lesión y puede ser síntoma de una enfermedad mayor, y es el que nosotros, por lo menos en paliativo, vemos. ¿Qué otra clasificación del dolor tenemos? Desde el punto de vista clínico y relacionado con el órgano o el sitio de activación del impulso doloroso, existirían, ahí hay un error, no es 3 tipos, sino 4 tipos de dolor. Hasta hace poco eran 3. El dolor nociceptivo, que puede ser somático visceral y vamos a pasar a explicar, el dolor neuropático, el dolor mixto que tiene de los dos, y un cuarto tipo de dolor que está descrito últimamente, un dolor que se llama nociplástico, que tiene también sus características especiales. ¿Cuál es el dolor nociceptivo? Se origina en las zonas con lesión tisular. Las vías neurales son las fibras A delta y las amielínicas que llegan al tálamo, y las vías descendentes ejercen un efecto inhibitorio en la percepción del paciente. ¿Qué tipos de dolor tenemos estos? Dolor somático, que se genera en receptores en estructuras somáticas, nos da sensaciones definidas y localizadas. Me duele aquí, me duele allá, me duele el dedo, me duele el brazo, me duele la pierna, ¿no es cierto? Me duele la cabeza, ¿no? Pero no el del sistema nervioso, me duele la cabeza. Entonces, puede ir desde dolor sordo hasta dolor punzante, responde bien a antiinflamatorios no esteroideos y cuando es severo a opioides. Tengan en cuenta, ¿por qué actúan los antiinflamatorios no esteroideos? Porque hay una lesión y esta lesión tiene activación de los nociceptores. Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean los moléculas proinflamatorias y disminuye la percepción del dolor, ¿ok? El dolor visceral, sus receptores están en estructuras viscerales conectadas al sistema neurovegetativo, entonces la característica es que es un dolor vago, difuso, puede ser espasmódico, ¿no? Va y viene, u opresivo, y se asocia con respuestas autonómicas como puede ser náuseas, vómitos, diaforesis, sensación de desmayo, ¿no es cierto? Generalmente son descritos como presión, retorcimiento y cólico. Pueden también, cuando es por una lesión aguda, responder a AINES, actúan los espasmolíticos y pueden requerir opioides. Eso es el dolor somático.
El dolor neuropático resulta del daño estructural o de la función anormal de las neuronas del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, el herpes zóster, donde hay una alteración por la infección viral por el virus herpes zóster, ¿no es cierto?, de las terminaciones nerviosas eh, eh, correspondientes a un soma, ¿no es cierto?, a lo que es los nervios que están ahí inervando determinada zona del cuerpo, y esta alteración por esta infección nos da un dolor neuropático que, más allá que desaparezcan las lesiones agudas, va a permanecer en el tiempo, ¿no es cierto? Y que puede dejar sensaciones tan angustiantes como a alodinia, dolor a estímulos que normalmente son dolorosos, o hiperalgesia, tener mayor percepción del dolor de lo que corresponde al estímulo. Entonces, el daño puede ser originado por alteraciones metabólicas, en lo que da en el pie diabético, por ejemplo. Esas alteraciones metabólicas incluyen un proceso neurodegenerativo de los nervios, especialmente miembros inferiores, y nos da lo que es el pie diabético. Puede ser por alteraciones traumáticas, el síndrome del miembro fantasma, ¿no es cierto? Es una explicación, se cortan las terminaciones nerviosas, pero el esquema corporal que tiene la persona en su cerebro incluye esto, y el dolor causado por las descargas eléctricas a partir de estas terminaciones nerviosas que se han amputado, da esta sensación de dolor en el miembro fantasma, ¿no? Son alteraciones metabólicas, alteraciones traumáticas, alteraciones infecciosas, como ya hemos dicho, en herpes zóster. Puede haber por medicamentos también. De hecho, hay algunos medicamentos que se emplean en enfermedades oncológicas o que se emplean en el tratamiento de la infección por HIV, que puede producir dolor neuropático. También puede haber dolor neuropático por invasión tumoral en el caso de neoplasias, o estiramiento en el caso de deformidades osteoesqueléticas severas. Y esas deformidades osteoesqueléticas severas, por ejemplo, lo vemos en los niños con parálisis cerebral infantil. Entonces, pensemos, ¿no?, en todas estas situaciones en las cuales se puede producir dolor neuropático. Y el dolor neuropático entonces es por lesiones del sistema nervioso central o periférico, presentes o pasadas. Quizás la lesión ya no la veamos. Ejemplo, herpes zóster, desaparecen las ampollitas. Ya no ves ampollitas, no ves lesión en la piel, pero el dolor persiste. No se genera, por lo tanto, en los nociceptores. No se genera en los nociceptores, que son los causantes del dolor somático. Se generan directamente en las vías nerviosas alteradas. Y la sensación dolorosa descrita en dolor neuropático se habla de que es como lancinante, o sensaciones anormales como frío o ardor o calambre, hormigueo o descargas de corriente, ¿no? Que pueden ser, si bien es cierto, leves, moderadas o muy intensas, que pueden afectar severamente la calidad de vida de la persona que lo sufre. ¿Ok? Entonces, frío, ardor, calambre, hormigueo, descargas de corriente, ¿ok? Entonces, investigamos esto. Esto es dolor neuropático, responde, si es moderado o severo, a opioides, pero que además necesitan coanalgésicos. ¿Qué se utiliza como coanalgésicos? Antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina es la primera droga de elección, la duloxetina es la segunda droga de elección con estas propiedades, y ciertos anticonvulsivantes que son los gabapentinoides, dentro de los cuales tenemos la gabapentina y la pregabalina. Nosotros en pediatría usamos más gabapentina, hay mucha más experiencia, pero la potencia analgésica en este tipo de dolor de la gabapentina y de la pregabalina aparentemente es bastante similar. ¿Cuál es la ventaja de la pregabalina? Es que tiene una vida media más larga y permite tomar cada 12 horas, pero sin embargo no resulta muy costo efectiva porque es bastante más cara que la gabapentina. Y también puede responder a tratamiento tópico, como es, por ejemplo, los parches de lidocaína. ¿Por qué? Porque bloqueamos el estímulo nervioso, ¿ok? Entonces ahí puede funcionar esto.
En algunas ocasiones tenemos lo que se llama el dolor mixto, que es en niños que tienen enfermedades que amenazan con la vida, pueden combinarse los dos mecanismos de acción. Por ejemplo, una fractura patológica por una masa muscular o una osteopenia severa. Entonces, en estos casos puede haber daño de una terminaciones nerviosas por la fractura patológica o por la invasión tumoral, y nos da un dolor agudo por la fractura, pero un dolor neuropático por la afectación secundaria de las terminaciones nerviosas que también están afectadas, ¿ya? Entonces, tenemos dolor mixto. En cáncer, en condiciones oncológicas, es muy frecuente encontrar el dolor mixto. En otras condiciones donde podemos encontrar en enfermedades neurodegenerativas también, ¿ok? Entonces podemos encontrar mixto. Parálisis cerebral infantil severa también, como a veces vemos a los niños con mucho dolor. A veces tienen fracturas patológicas, pero además el niño tiene, por ejemplo, espasticidad o distonía severa y por eso se produjo la fractura patológica. Entonces, la espasticidad y la distonía severa le está provocando un dolor neuropático porque hay un estiramiento constante de las fibras nerviosas, y la fractura patológica le produce un dolor nociceptivo, ¿ok? Un dolor somático. Entonces, podemos ver esta cuestión de dolor mixto no tan infrecuentemente. Y finalmente, el dolor nociplástico producido por daño del sistema nervioso central, pero es un daño funcional que no hay lesión estructural y agrupa una serie de síndromes de los llamados dolores funcionales. Entre esos tenemos la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la irritabilidad intestinal, por ejemplo, ¿ya? Este tipo de dolor nociplástico está en pleno estudio, pero ya ha sido caracterizado. Se parece un poco más al dolor neuropático, pero no se encuentra de todo las características del dolor neuropático. Según la causa, ¿cómo podemos clasificar al dolor? Como no oncológico y oncológico. El no oncológico puede ser musculoesquelético, puede ser dolor neuropático, o sea, puede haber un dolor somático y un dolor neuropático, y en no oncológico puede ser producido tanto por la enfermedad como por los mismos tratamientos, la radioterapia, la quimioterapia. Al dolor, ¿cómo lo podemos calificar según intensidad? En leve, moderado, fuerte, muy fuerte, insoportable. ¿Cómo calificamos esto? No por simple inspección, sino cuando empezamos a utilizar los scores o tablas o formas de calificar al dolor de manera objetiva para poder saber en qué intensidad nos encontramos. ¿Qué debemos observar siempre en los niños? Y vamos a ir por grupos etarios. En el lactante, ¿cómo expresa el lactante dolor? Generalmente por hipoactividad es un lactante que no se mueve, o que tiene el cuerpo rígido o la espalda arqueada. A veces encontramos a los lactantitos casi en opistótonos, y no porque tengan un tétanos neonatal, sino porque pueden tener mucho dolor. El llanto puede ser frecuente o de difícil control. Es un llanto continuo que no cede con el apapache de la mamá, ¿no es cierto? Y entonces el niño sigue llorando, sigue llorando, sigue llorando. De hecho, muchas causas de ir a la emergencia es porque el niño está con llanto intenso y continuo. Puede estar inquieto, irritable, puede estar hipersensible, o sea, lo tocas y comienza a llorar, se calma un poquito, el ceño fruncido, los ojos cerrados con fuerza, tiene dificultad para conciliar el sueño o definitivamente no duerme, puede acompañarse de palidez, de sudoración, de hiporexia. En el preescolar pequeño puede haber hipoactividad, está a un ladito, está tranquilito, la mamá dice no sé qué le pasa, de un momento a otro se ha puesto tranquilo, no se quiere mover, no quiere jugar, puede estar con llanto más frecuente, o puede a su vez, en cambio, no solo más tranquilo, sino puede verse inquieto, con agresividad verbal, te dice tú eres mala, no te quiero, ¿no? Puede presentar un comportamiento de retraimiento regresivo, puede empezar a chuparse los dedos o a comerse las uñas.
puede presentar lo que, como en la foto, protección del área dolorosa, ¿no? Lo que le decimos una posición antálgica, puede tener dificultad para dormir. En el preescolar más grandecito hay que preguntarle muchas veces, pero a veces hay poca colaboración porque creen que es castigo, solicitan apoyo emocional, quieren estar cargados, abrazados o quieren dormir con la mamá o tienen dificultad para dormir. El escolar que ya puede verbalizar, puede medir, nos puede dar informe de la intensidad del dolor. Una vez que uno le explica la información que necesitamos, nos puede decir, puede incluso localizar el dolor, si es que este es localizable. Puede estar rígido, con el ceño fruncido, con comportamientos regresivos, y en el sueño puede tener pesadillas relacionadas al dolor o, en su defecto, puede tener dificultad para dormir. El adolescente se parece más en su comportamiento al adulto, con tensión muscular, con reacciones como cambios en el sueño y en el apetito. A veces cuando tienen mucho dolor dejan de comer o evitan los amigos, la familia, se muestran nerviosos, enfadados. De todas maneras, hay que recordar que el tratamiento del dolor es un derecho humano, por lo tanto es vinculante a nosotros, a todos los profesionales de la salud. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en niños con dolor? Hacer una adecuada historia del dolor, responder a las preguntas: ¿qué, cuándo, cómo, dónde? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Cuáles son los factores agravantes o los aliviadores? Tenemos que preguntar siempre si el dolor altera sus actividades, el niño dejó de correr, dejó de jugar, si altera el sueño, duerme mucho, duerme menos, si altera la alimentación, y qué tratamiento se ha usado y cuál ha sido su efectividad. O sea, siempre tenemos que hacer una historia clínica completa. A partir de esta historia, hacer el examen físico para corroborar la sospecha que tenemos por la anamnesis, hacer el diagnóstico de la causa, medir la severidad del dolor, que eso es lo que vamos a hacer con evaluación en el tiempo, plasmado en la historia clínica. Por lo tanto, si hay una historia del dolor, yo tengo que decir cómo es toda la semiología del dolor y la intensidad del dolor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí hago el plan y digo, ¿y ahora qué hacemos? Existe esta herramienta mnemotécnica que es el Quest, que para acordarnos qué tenemos que preguntar en historia clínica, conversar con el niño, si es adecuado, el informante nos puede decir, y sus padres o mal síntoma, usar escalas del dolor adecuada, evaluar el comportamiento y los cambios fisiológicos, asegurar que la familia está participando para calmar este dolor, tomar en cuenta de manera holística las causas del dolor, o sea, acordarse del concepto de dolor total, tratar y monitorear los resultados. Para evaluar el dolor tenemos escalas y esas son básicas que aprendamos, porque si no tenemos en cuenta las escalas, yo no sé cómo podemos evaluar el impacto del tratamiento que demos al dolor. Entonces tenemos escalas conductuales, fisiológicas y el autorreporte. Las escalas conductuales se pueden hacer a cualquier edad, no se perturba al paciente, vemos solo funcionalidad en relación con el dolor, es reproducible, pero como tiene un contenido subjetivo, también pudiera presentar el niño llanto por dolor o por ansiedad, y entonces eso tengo que valorarlo. La escala más usada en niños preescolares, ¿no?, lactantes y preescolares, es la escala FLAC. La escala FLAC se llama FLAC por las siglas en inglés de cara, piernas, actividad, llanto y consolabilidad, ¿no? Y esto está numerado de 0, 1, 2, de acuerdo a estos parámetros, y al final de todo es como cuando hacen un APGAR o cuando hacen una calificación de Birman y Pearson para sibilancias, por ejemplo, igualito, igualito, y aplican y ahí tienen la puntuación que va desde que no tiene dolor a que tiene el dolor más intenso que puedan imaginarse. Sin embargo, esta escala FLAC, que es de muy fácil aplicación, ha sufrido una modificación para poder evaluar a niños que tienen deterioro neurológico o no pueden comunicarse, ¿no? Los niños con deterioro neurológico, llámense con enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, con errores innatos del metabolismo que tienen influencia con retardo del desarrollo, llámese niños con parálisis cerebral,
tienen dolor con más frecuencia e intensidad que lo que tienen sus pares que no tienen estas condiciones. Al contrario de lo que pensamos, porque a veces pensamos que los niños parálisis cerebral ni cuenta se dan de nada, se ha comprobado por multiplicidad de estudios que más o menos el 41% de los niños de estos niños con deterioro neurológico experimentan dolor diariamente. O sea, estos niños viven con dolor. Y la intensidad del dolor es más alta y con una duración mayor. Por lo tanto, cuando vean un niño con necesidades especiales de atención, con retardo del desarrollo, con enfermedades neuromusculares, neurodegenerativas o parálisis cerebral infantil, mírenlo 2 veces y no digan, no tiene dolor. Digan, voy a mirarlo 2 veces. Existe una serie de mitos en relación a estos niños, como que no sienten dolor o están acostumbrados, entre comillas, al dolor. Yo no sé si alguien se puede acostumbrar al dolor. O dicen, es la espasticidad y no es el dolor, o reciben tratamientos, pero de forma episódica, y lo que conocemos nosotros como neuroirritabilidad, que también puede confundirse. Ahí dice, debe decir dolor, no consolor, con dolor. Es bueno, entonces, que los pacientes que puedan comunicarse puedan referirnos si tienen dolor, y hay que creerles. Y los padres pueden detectar con más facilidad cambios en el comportamiento de los niños ante la presencia de dolor, y hay que creerles. ¿Qué comportamientos tenemos asociados al dolor en general, especialmente para los niños no verbales o los niños con deterioro neurológico? Por ejemplo, en vocalización, llantos, quejas o inspiraciones profundas. En expresión facial, gesticulación o estar con el ceño fruncido, la mandíbula tensa, rechinar los dientes, distrés, debe decir ahí, no distrés, distrés. En la consolabilidad no puede ser consolado o no se siente cómodo, buscan comodidad o está introvertido, no se relaciona, alteración del sueño, puede estar intranquilo, si no ha dormido puede estar somnoliento pero irritable o insomnio. Puede tener aumento de movimientos, extremidades, inquietud o saltos. Hace poco una mamá justamente me describía eso. Un niñito que está hospitalizado ahora, que se llama Nicolás, que tiene osteogénesis maligna, no, osteopetrosis maligna, que está muy malito y tiene un absceso dental que ya está produciendo una osteomielitis del maxilar. Y la mamá me dice, tiene dolor, doctora. Cada vez que mi niño mueve mucho las piernas, está intranquilo, se mete la mano a la boca, este niñito está teniendo dolor. La mamá lo describe perfectamente. Sin embargo, tú ves al niño, él no llora, a no ser que tenga un dolor intenso. Él no está llorando, pero está inquieto, moviendo agitadamente los pies y tratando de meterse la mano a la boca. Entonces, este niño tiene un dolor importante que no es valorado, y cuando nosotros ponemos ahí que tiene dolor y que hay que darle que porque es moderado, intenso, no nos creen, no dicen, no, no tiene dolor. ¿Y por qué crees que no tiene dolor? Porque no está llorando, al contrario, mira cómo se mueve. Sí, pues, porque cómo se mueve yo digo que tiene dolor. Y no lo digo yo, ahí están las descripciones de dolor, ¿no? Y en funciones vitales que vemos, taquicardia, diaforesis, temblores, o están muy coloraditos, o están a su vez pálidos, o tienen lágrimas, pero no tienen llanto, sino las lágrimas se le caen. Formas atípicas de expresar dolor a través incluso, mire, de risas o de autoagresiones. O sea, tengan en cuenta todas estas cosas para cuando vayan a ver un paciente. Se utilizan escalas en estos niños que no tienen comunicación verbal. Esta es el Comfort, que es mucho más amplia, que que cubre varios ítems que son desde los sonidos que emiten, la parte social, si colabora, no colabora, si rechaza, si busca la cercanía física, la parte de expresión facial, la parte de actividad, si se mueve, no se mueve, o si está agitado, o si está inquieto, cómo está el cuerpo, rígido, espástico, o al contrario, hipotónico, o no se mueve, o mueve el cuerpo de una manera específica, ¿no es cierto? O en la parte de fisiología está temblando, hay cambios de color, está transpirando, caen las lágrimas, jadea, cuando un niño cuando tienen, por ejemplo,
dolor abdominal, ¿no es cierto? Distensión abdominal en los cirróticos, habrán visto que tiene una gran distensión por una gran ascitis, comienzan a jadear, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, es por el volumen de la ascitis. Puede ser por el volumen de la ascitis, pero también puede ser porque ese volumen está provocando dolor, ¿no? Y cambios en los hábitos de alimentación y sueño. También se puede utilizar escala FLAC-R. No he encontrado, no he podido ponerlo más nítido, pero se lo puedo dar, porque yo lo tengo en inglés, pero está también descrito, y aplicar las escalas para valorar el dolor. Estas son las escalas conductuales. Las escalas fisiológicas se emplean generalmente en las UCIs, entonces vemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tamaño de la pupila, la sudoración palmar, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En algunas UCIs o en algunos centros en el extranjero emplean la medición del cortisol plasmático y la glicemia, pero ya medir la glicemia resulta algo doloroso. El cortisol plasmático, algunos lo miden a partir de la saliva, pero no son muy funcionales, digamos. Va a depender también las escalas de la edad que tiene el niño. Por ejemplo, cuando el niño es neonato, podemos tener esta escala CRAIS, ¿no? Que también significa llanto, que tiene parámetros similares a los de la escala FLAC, pero tiene parámetros fisiológicos, como la medida de la saturación de oxígeno, además del llanto, la medida de la frecuencia cardíaca o la presión arterial, la expresión y el periodo de sueño. Entonces, con esto podemos ver si un neonato tiene dolor o no. Un prematuro tiene una serie, esta es la escala NIPS para prematuro, no, esta es la escala neonatal. Esta es la escala neonatal también, que es la NIPS, la otra es la CRAIS. Uno puede utilizar cualquier escala que le sea más cómoda, que conozca bien su aplicación, que estandarice su uso en el servicio, y a partir de ahí hacer la valoración. La idea con las escalas es que tengamos experiencia en el uso de la escala para poderla aplicar bien. Y la otra idea es que estandaricemos en el equipo en el cual trabajamos a qué denominamos esto o esto. Entonces hay que estandarizar, hay que aplicar, hay que conocer la escala y aplicarla siempre para que sea comparativo también. En el prematuro tenemos esta escala PIP, existe una serie de parámetros, como es la edad gestacional influye. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios que se producen en la evolución de las vías neurosensoriales, y entonces esto explica por qué tenemos que considerar bien la edad gestacional, evaluar el comportamiento. También es fisiológico, aumento de frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, y también es conductual porque vemos la expresión de la cara, ¿no es cierto? El surco nasolabial y todas estas cosas estandarizado. Hay que conocer bien cada una de las escalas y aplicarla adecuadamente. Esta es otra escala de prematuros, el NIPS, ¿no? Que también podemos aplicar. Y finalmente el autorreporte. El autorreporte ya es lo que el niño propiamente ya puede expresar. Ya lo podemos hacer con niños mayores. Es muy fácil de aplicación cuando el niño nos comprende. Es el gold estándar de las mediciones del dolor, pero puede haber un componente emocional. No discriminarían dolor de ansiedad y solo podemos utilizar en pacientes que se verbalizan. Y tiene la escala visual analógica, que es decirle al paciente que le ponga una nota a su dolor. 0 es que no dolor y 10 es la máxima nota para el dolor más fuerte que puedan tener. Una vez que el chico está entrenado para hacer esto, es de una gran ayuda, porque él es nuestro el primero que nos reporta y el primero que nos dice cómo se siente después de que hemos tratado el dolor. También utilizamos esta escala de Aucher, o escala visual de caras, en el cual Aucher lo describe así: todas las caras son del mismo tamaño, todas las caras son del mismo color. Entonces no va a influenciar en el niño que escoja por color. ¿Qué es lo que va a escoger? Por el gesto que identifica en las caritas, y con el cual él se siente más identificado, va a señalar, y eso tiene correlación con la intensidad del dolor. Entonces,
podemos utilizar otra escala visual analógica, que es esto, que es una escala ascendente del dolor, mientras más dolor, más rojo y más intenso, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de evaluación del dolor? Determinar la causa y el mecanismo fisiopatológico, determinar su intensidad y el impacto del tratamiento que le vas a dar e indicar el tratamiento más adecuado, ¿ok? En la próxima vamos a hacer tratamiento del dolor. Causas de dolor en cuidados paliativos pediátricos, y esta es la parte que me corresponde, en pacientes con enfermedad oncológica, hemos dicho relacionada a la edad, puede ser por infiltración o compresión de estructuras anatómicas, por fracturas patológicas, puede presentar derrames en diferentes serosas, puede tener pancreatitis, cólico nefrítico, hipertensión arterial. Eso no quiere decir que en los pacientes puedan tener, por ejemplo, una pancreatitis y tener un dolor intenso, pueden tener un cólico nefrítico también. O sea, esto es en oncológica lo más frecuente. En pacientes, esto es en pacientes con enfermedad oncológica relacionada al tratamiento, esto es importante, a veces no es el tumor, sino los tratamientos que empleamos, neuralgias, ¿no? A partir de diferentes quimioterápicos o radiodermitis también, ¿no? La radioterapia. Muchos quimioterápicos son tan intensos que producen mucositis, y esta mucositis puede ir desde la boca hasta el ano, gastritis, blefaroconjuntivitis, y causar un dolor muy intenso, o en el cual el niño hay que suspenderle incluso la alimentación, y aparte del analgésico, dar alimentación enteral o parenteral, de acuerdo a la gravedad. Acuérdense que en pacientes oncológicos hay heridas quirúrgicas, en los pacientes con leucemias hacen cefalea, hacen punciones lumbares a repetición y por lo tanto pueden hacer cefalea pospunción, y otros quimioterápicos pueden provocar uretritis y cistitis hemorrágica, especialmente las sales de platino. En pacientes con enfermedades no oncológicas, la espasticidad y la hipertonía duele. Acuérdense, la espasticidad es como si tuvieran calambre todo el rato. A ustedes les ha dado calambre, es un dolor fuerte, ¿no es cierto? Entonces, la espasticidad, cuando no está controlada, cuando no tenemos la medicina física, cuando no tenemos las ortesis que nos bajan la espasticidad, cuando no tenemos los medicamentos en la dosis apropiada, los que damos para la espasticidad o la distonía, no tenemos esa disponibilidad, vamos a tener esto descontrolado y va a doler, y las posturas y movimientos distónicos duelen. No solo duelen porque en esto están súper estimulado la parte muscular y tendinosa, sino porque también va a ocasionar consecuentemente deformidades óseas, articulares, escoliosis severísimas, ¿no es cierto? Severísimas, en los cuales, si ustedes ven la columna, es lógico admitir de que hay compresiones nerviosas además, por eso estábamos hablando de dolor mixto, ¿no? O sea, no solo es la posición, sino las compresiones nerviosas que se dan por estas deformidades. Osteoporosis. La osteoporosis duelen, si no, pregúntenle a sus mamás que están osteoporóticas y que tienen dolor. Entonces, los niños postrados crónicos, los niños severamente desnutridos, los nefrópatas que tienen osteoporosis por su hiperparatiroidismo secundario, que tienen esto, va a tener dolor. Entonces, condiciones que tenemos que ver, contextualizar y cómo es el dolor de este niño. En los niños postrados crónicos que encima están desnutridos, vamos a tener úlceras por presión, que en sus primeros estadios duele mucho. El estreñimiento de por sí va a doler, y a la hora que ustedes liberan el estreñimiento pueden tener fisuras anales que duelen. Entonces, considerar esto, y finalmente trombosis, fenómenos de trombosis que no son raros de que se produzcan. Y entonces aquí tienen una lista de dolores más frecuentes en cuidados paliativos. Por ejemplo, miren ustedes, fibrosis quística y neumopatías crónicas, pabellón 6, hipercapnia y la hipoxia da dolor, da cefalea. La cefalea de la hipercapnia es una cefalea que es más intensa durante la noche, o sea, durante el amanecer. Despierta el niño con dolor de cabeza porque acumula CO2, y en la medida en que está despierto y comienza a hiperventilar algo,
comienza a liberar esto y disminuye la cefalea. La inflamación de las mucosas de los senos paranasales produce dolor facial. La irritación de la pleura, o las neumonías, las bronquiectasias duelen, produce dolor torácico. Solo quien no conoce esto puede decir que no duele. Ustedes deben haber visto en sus rotaciones niños con fibrosis quística, niños con bronquiectasias diseminadas difusas por inmunodeficiencia, por bronquiolitis obliterante, secuelares de eventos infecciosos severos, y ellos te dicen, me duele la espalda, me duele el pecho. Oye, créanle, sí le duele, ¿no es cierto? Y los niños que están sometidos a oxigenoterapia constante y que se produce resequedad de las córneas y pueden producirse úlceras corneales, la córnea tiene terminaciones nerviosas y duele. Si no, háganse una herida en la córnea nomás, a ver si no les va a doler. Entonces, pensar en estas cosas. En los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, o lesiones medulares, atrofia muscular espinal o enfermedades neurodegenerativas, o niños en general con parálisis cerebral infantil, mientras más grave la parálisis cerebral y mayor afectación motora, mayor es el riesgo de dolor. Los mecanismos de dolor son variados, desde la espasticidad e hipertonía, las distonías y los espasmos que se producen, los cuadros suboclusivos, vómitos o estreñimiento por disfunción, ¿no?, muscular del tracto gastrointestinal, las malposición de vísceras, las hernias diafragmáticas pueden doler, el reflujo gastroesofágico, ustedes ya saben, eso duele, los vólvulos intestinales que provocan abdómenes agudos también van a doler, la vejiga neurogénica, a veces hemos tenido niños que cuando lo destapamos está con un globo vesical hasta el cuello y dice, no sé por qué le duele, no sé qué le duele, y examínalo, pues hace 8 horas que no orina, le ves la barriguita, tiene un globo vesical, ¿no?, que hay que sondearlo porque a este niño no le han detectado la vejiga neurogénica, ¿no? Pueden haber trastornos del macizo facial en pacientes con craneosinostosis, con enfermedades de este tipo de genética, síndrome de Apert, síndrome de Cruzón. Esto en ellos es más frecuente que se produzca sinusitis, otitis media. Eso también duele, ¿no es cierto? Entonces, el dolor va a ser puede ser nociceptivo, puede ser neuropático, puede ser mixto en todas estas cosas. Deformidades ortopédicas, ya hemos dicho, las escoliosis, la rotoescoliosis, la cifosis, la luxación de caderas. Los niños con hipertonía luxan caderas, ¿ok? Y también se luxan a nivel de tobillos. Ustedes ven esas deformidades que tienen los piecitos porque no han tenido ortesis adecuadas para impedir o prolongar prevenir estas deformidades, y hacen compresiones nerviosas, hacen fracturas patológicas, y entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿ok? Y en cáncer, bueno, en cáncer pueden tener dolor por infiltración tumoral, ¿no? Por lesiones por los quimioterápicos, inflamación, isquemia, comprensión, el estiramiento y extensión de vísceras por la infiltración tumoral, pueden tener por los tratamientos mucositis o también relacionados a procesos infecciosos que se sobreagregan. En cáncer tienen que tener en cuenta siempre ver con qué está siendo tratado, porque hay algunos quimioterápicos que es más frecuente que presenten, por ejemplo, neuropatía, el cisplatino, la vincristina, el placitaxel, ¿no es cierto? O niños que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas o niños sometidos a radioterapia, todo esto relacionado a los tratamientos o relacionado a los procesos o los procedimientos diagnósticos. Ok, hasta ahí vamos en esta reunión. ¿Alguna pregunta? Si no se han quedado dormidos. ¿Alguna pregunta, comentario? Almas del purgatorio.